Bueno, yo vengo a contaros una historia, Once Upon a Time. Una historia de colaboración entre 3 entidades de Portugalete, trabajando en el campo de la formación y educación de los jóvenes, que son la Fundación Troconet Santa Coloma, el Ayuntamiento de Portugalete a través de su Centro de Educación Juvenil. Guztiz kenduta, efectivamente, eta gero jarriko dut. Bai, eskerrik asko. Bai. Perdonad, son las cosas del directo. Bueno, os contaba lo de las 3 entidades que colaboramos desde hace 16 años en Portu, trabajando, ya os digo, para el tema educativo y formativo de los jóvenes. Y me faltaba mencionaros la Asociación de Antiguos Alumnos de la Ikastola Asteleku. Entonces, es también la historia de las personas que durante todo este tiempo han colaborado tanto desde estas entidades como desde otras, ¿no? Esta historia comienza en 1997 con unas jornadas que organizamos que se llaman Avía Mundura, que lo que trataban era de incentivar, motivar a los jóvenes a que saliesen un poco fuera, pues a estudiar al extranjero, a cosas de voluntariado, a intercambios. Y de repente surge Internet. Eso que antes era tan, en aquella época era tan nuevo para todos nosotros, nadie tenía un ordenador en casa, veíamos que era una necesidad para los jóvenes el tema de tratar de formarles y ayudarles un poco en la capacitación de esa nueva herramienta. Entonces ponemos en práctica otro proyecto que se llama Cyberprix, que son es un juego de pistas en Internet. Esto va evolucionando y todo lo que nosotros vamos haciendo va evolucionando en función de las necesidades que vamos detectando en los jóvenes, ¿no? Entonces, este Cyberprix luego se convierte en la gincana virtual, que ya es algo que se... Vamos a ver si me centro. La gincana virtual sigue teniendo esta misma estructura de juego, ¿no? Sigue teniendo el componente lúdico, pero ya introduce un poco más lo que es el marco europeo. Es un soporte que pueden utilizar los profesores en el aula. Seguimos con nuestra evolución, es que no me quiero extender en exceso, 7 minutos no dan para nada, ya lo he visto. Entonces, esto se va transformando, os vuelvo a decir siempre, en función de las necesidades que vamos detectando. De ser la gincana virtual pasa a ser la Eurogincana, y es un poquito el mismo formato, pero incidiendo muchísimo más en lo que es la Unión Europea y dándole más relevancia a ese punto. Y en el año 2011 realizamos una evaluación con los profesores y los alumnos de los distintos centros educativos de Portugalete con los que hemos venido trabajando durante estos años, y detectamos, porque nosotros como promotores de todas estas ideas también lo habíamos detectado antes, que hay otras necesidades, o sea que actualmente la cosa tiene que cambiar un poco. Detectamos principalmente que hay que darle más protagonismo al alumno, él tiene que ser el creador, y que tenemos que introducir los conceptos de innovación y creación en lo que vayamos a hacer a partir de ese momento. Y para poner este nuevo proyecto en marcha, que es del que os hemos venido a hablar hoy, nos ponemos en contacto con Itxaso Díaz, que también la tenemos por aquí, ella lleva todo el tema de audiovisuales y tal y cual. Itxaso aporta al proyecto a otras 2 personas, que son Nayara Pérez de Villarreal, que es la que se ocupa más de la parte técnica, e Isi García de Pingorilas, que es la que se ocupa más de la parte creativa, siempre colaborando con las 3 entidades que os he mencionado. Y se pone en marcha lo que hemos llamado Klas Kronikalari Artistikoak, que es el proyecto del que os he venido a hablar. Y este Klas Kronikalari Artistikoak es un proyecto en el que, os digo, se le trata de dar más protagonismo a otras 2 personas. El objetivo final es la creación de unos microrelatos digitales. Se les pide a los alumnos que trabajen en grupo, es decir, un poco lo que pueden ser las patas del proyecto es el trabajo en grupo, el buen uso de las nuevas tecnologías, la creatividad y la innovación, porque os vuelvo a repetir que ellos son los que crean. Entonces, para la puesta en marcha del proyecto, ya os digo que hemos tenido una única... El 2012 ha sido el primer año que hemos puesto en marcha Klas. Nos vamos a los 9 centros educativos de Portugalete, tenemos una primera reunión con el profesorado, le explicamos de qué va el proyecto,
se apuntan 300 alumnos de los 9 centros de Portu, que para nosotros como bautismo nos parece interesante, y un buen número de personas. Tenemos una sesión con los alumnos en la que se les trata de familiarizar un poco con el lenguaje digital que van a utilizar y se les prepara para esto que estáis viendo, que es lo que hemos llamado la maratón de contenidos. Entonces, este día se les convoca en el antiguo mercado de abastos de Portugalete a los 300, ahí va eso. No nos funciona el micrófono, también os tengo que comentar, por eso os decía antes lo del directo. Y este día lo que se les da son unos kits a cada grupo, es decir, en cada centro educativo se han formado ya unos grupos de un máximo de 5 personas cada grupo. Se les reparten, cuando están en el mercado de abastos, unos kits con temáticas diferentes. Estos kits contienen el mapa de Portugalete, una serie de pruebas que tienen que hacer, pues algunos tienen rotuladores, tienen un pequeño avatar que es un animal de plástico, unas letras de plástico, etcétera. Entonces ellos tienen que hacer un itinerario que se les marca en casi todos los casos, excepto en uno de los temas, que era Do It Yourself en concreto. Y entonces se marchan del mercado de abastos y tienen 2 horas para mapear Portugalete, para interactuar con la población local, para grabar sus vídeos, sacar sus fotos, etcétera, que van a ser el soporte que van a utilizar ellos para luego crear estos microrrelatos digitales, ¿no? Vuelven todos al mercado de abastos otra vez y allí se les explica un poco qué es lo que van a tener que hacer con todo esto que llevan haciendo toda la mañana. Que lo van a tener que subir a una plataforma digital para crear estos microrrelatos, descargarse fotos, vídeos, etcétera, y también con la idea de poder difundirlo luego a través de las redes sociales que ellos más utilizan, que habitualmente son Facebook, Twenty y Twitter. Como os vuelvo a decir que es el primer año que lo hacemos, volvemos a hacer otra visita al centro cuando, bueno, estos están todavía, estos en el mercado de abastos, me quedan 2, muchas gracias. Esto es pidiéndoles que hablasen, ya veis qué dispuestos estaban. Te paso la pelota a ti, no quiero saber nada, déjame vivir. Porque era un poco la idea, era que nos contasen la experiencia que habían tenido mientras habían estado mapeando Portugalete, ¿vale? Y no sé en qué momento viene, pero va a ser enseguida, para finalizar con esta actividad, con este maratón en Portugalete, viene a inspirarles un poco el beatbox Rufo, ¿no? Que les canta un poco, ¿vale? Que ahí le tenéis, que estuvieron atentísimos, creo que fue el único rato que estuvieron callados de verdad, porque nosotras no debía ser nada personal, pero fue más complicado. Pero eran 300, hay que volver a tenerlo en cuenta, alumnos de los 9 centros. Esto es el día que volvemos a los centros educativos a ayudarles a descargar esos contenidos y a meterlos en la plataforma Storify y a que creen sus microrrelatos, ¿vale? Crean sus microrrelatos, el equipo de clase en conjunto hace una valoración y tiene que elegir un relato por centro, con lo que son 9 relatos ganadores, vamos a decir. Se convoca a todos los participantes de nuevo a la entrega de premios en Portugalete, en el aula joven en concreto. Acuden para lo que va a ser la entrega de premios y cuál es su sorpresa cuando la entrega de premios es una canción que les ofrece en directo el grupo Nasti Bilbao con 9 fragmentos de los 9 relatos ganadores que son la base musical del vídeo que estáis viendo.